Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Hoy vamos a leer la palabra en el capítulo 4 de la carta de Santiago. Vamos a leer hasta el versículo 11. Capítulo 4, versos 7 al 11. Perdón, les ofrezco excusas. Capítulo 5, versos 7 al 11. Santiago, capítulo 5, versos 7 al 11. ¿Ya encontraron? A ver, digan amén. Levanten la mano. Estoy esperando de que ya hayan encontrado el pasaje. Y lo vamos a leer con mucha reverencia porque es palabra de Dios. Amén. Dice así: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Qué interesante, ¿no? Y sigue diciendo: tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo la aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso. Gloria a Dios. Pueden sentarse, sean tan amables. Es una exhortación en razón a lo que la iglesia espera. ¿Qué es lo que la iglesia espera? La iglesia espera con paciencia la venida del Señor. Santiago lo está haciendo saber a la iglesia dispersa en el mundo, hoy a nosotros. Y me llama mucho la atención el pasaje que hemos leído, porque aparece 5 veces la palabra paciencia. Resulta que la paciencia es un fruto del Espíritu. ¿Cómo es que dice la carta a los Gálatas, capítulo 5, verso 22? Mas el fruto del Espíritu es ¿qué? Amor, gozo, paz, ¿qué? Paciencia. La paciencia es fundamental en el desarrollo del cristiano. Un cristiano impaciente posiblemente no va a alcanzar lo que Dios tiene para darle. Y es interesante que miremos la paciencia desde varios aspectos. Cuando uno mira la vida del hombre, llega a una conclusión, y es que a veces ni nosotros mismos nos tenemos paciencia. Cuando uno mira el Evangelio de Lucas, mírelo, lo que dice el capítulo 21, el verso 19. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. No sé si alguna vez usted habrá oído decir, o usted mismo habrá dicho, es que estoy que no me soporto ni yo mismo. ¿Le ha pasado alguna vez? Bueno, eso dice lo complejos que somos. A veces cuando las cosas no salen como yo quiero, me impaciento. Y resulta que Jesús, hablando acerca de los sufrimientos del cristiano antes de que venga por su iglesia, le hace saber que va a tener muchas dificultades,
tales como persecuciones, el ser aborrecidos de su propia familia, el de ir inclusive a la prisión ante reyes. Y Dios les da una palabra interesante: no se preocupen, que todos los cabellos de vuestra cabeza están contados y ninguno de ellos va a perecer sin la voluntad de Dios. Así que con paciencia ganaréis vuestras almas. Entonces, en mi vida cristiana, yo debo de aprender a tener paciencia para conmigo mismo, a soportarme, porque habrán cosas que yo mismo hago que afectan mi temperamento, mi proceder, que me hace intolerante y que en consecuencia afecta a los que me rodean. Yo no sé si alguna vez, a causa de su impaciencia, habrá generado una dificultad en la familia, por ejemplo, donde el esposo dice: definitivamente, qué complicado es vivir aquí. O los hijos, o la esposa, o los padres, porque hacemos cosas las cuales posiblemente no medimos consecuencias, y entonces cuando se vuelven adversas nos llenamos de impaciencia y afectamos a los demás. Es interesante tener paciencia con nosotros mismos, porque con paciencia, dijo Jesús, ganaréis vuestras almas. Así que estamos llamados ¿a qué? A tener paciencia con nosotros mismos. 2. Es importante también entender que es necesaria la paciencia para con los demás, porque a veces las personas que nos rodean, directa o indirectamente, nos afectan, y entonces nos desesperamos, explotamos, como dicen por ahí, y pues ya usted sabe las consecuencias de alguien que se impacienta contra su prójimo. Hay personas que están en la cárcel pagando años de cárcel porque se dejaron provocar y no fueron lo suficientemente pacientes como para entender a la otra persona. Se precipitaron, cometieron una locura y hoy están allá tras la reja diciendo: si yo hubiera pensado un poquito, si no me hubiera dejado llevar de la circunstancia, ¿por qué no huí más bien? ¿Por qué no evité? Claro, pero ya es tarde, porque no puso a funcionar un fruto del Espíritu que se llama ¿cómo? Paciencia. Entonces yo necesito paciencia para soportar a los demás. El apóstol en su carta escribía: soportando los unos a los otros. Eso quiere decir que no somos fáciles, porque el ser humano tiene una particularidad, y es que se queja por sí o se queja por no. Yo estaba mirando cómo la gente en este tiempo, unos aplauden una decisión y los otros la cuestionan, ¿cierto? Porque así somos los seres humanos. Es desafortunado que seamos así, pero esa es nuestra naturaleza. En razón a que esa es nuestra naturaleza, Dios nos llama ¿a qué? A tener paciencia para con los demás. A entender que las personas se pueden equivocar, pero que a lo mejor no sea la intención. Y es que hay algo claro: ¿no le ha sucedido a usted alguna vez que alguien suelta una palabra sin la mínima intención de afectarlo y usted resulta afectado y reacciona agresivo con palabras de pronto fuertes y hasta descomedidas, y la otra persona le dice: por favor, perdóneme, no era la intención? Claro, es que así somos nosotros. Pues aquí es donde el apóstol dice que tenemos que soportarnos los unos
a los otros. Porque de alguna manera vamos a generar una reacción en la otra persona. O otra persona puede hacer que nosotros reaccionemos de una forma desfavorable. Entonces, si tu hermano te ofende, tenle paciencia. Si te falta el respeto, tenle paciencia. Si te maltrata, ten paciencia. No te dejes llevar de las circunstancias del momento, porque esas pueden traer efectos no solamente temporales, sino eternos. Entonces acuérdate, hay que tener paciencia consigo mismo, hay que tener paciencia para con los demás. Y cuando pertenecemos a la iglesia del Señor, pues nos toca tener paciencia para con la iglesia. Yo he escuchado a pastores decir, no aguanto más, no soporto más. La estadística dice que el problema que se da en algunos países del mundo, donde algunos líderes hasta se han suicidado, es porque no han soportado, no han tenido la paciencia suficiente para la comunidad la cual atienden, porque son cuestionados, porque son olvidados, porque son presionados, y entonces no tienen ese fruto que el Espíritu Santo da al creyente, que se llama paciencia. Así que hay que tener paciencia. El pastor debe de tener paciencia para con la iglesia. Y la iglesia, ni qué decir, tener paciencia para con su pastor. Porque cada vez que el pastor dice algo, a alguien le agrada y lo aplaude, pero a alguien dice, no estoy de acuerdo. ¿Y se acuerdan lo que dijimos alguna vez? Tengan paciencia, que Dios, ¿qué? Me está haciendo. He sido un material difícil de procesar. Pero quiero recordarles lo que ya Dios nos advirtió a través del apóstol. Él ha comenzado la buena obra en nosotros. Él la perfeccionará. ¿Cuándo? Hasta el día de Jesucristo. Así que aquí, hermana Mercedes, hermana Jenny, hermana Pilar, hermanos que me escuchan, a tenerme en paciencia hasta la venida del Señor. Porque eso es lo que la Biblia está diciendo. El que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo. ¿Y cuándo es el día de Jesucristo? Cuando Él venga a llevar su iglesia. Ojalá que Dios te llene de mucha paciencia para con tu pastor. Porque tu pastor es una persona que se cansa, que sufre a veces de olvido, que de pronto no es lo suficientemente diligente como usted quisiera que fuera, o que no está en condiciones de suplir todas las demandas de todas las personas en el mismo momento. Hay veces que yo estoy hablando con una persona, atendiendo a una persona, y de pronto entra otra llamada. No pude atenderla. Cuando regreso la llamada, la persona ya no me contesta. No sé qué pasó. Lo que me dice es que me van a cobrar si sigo insistiendo en llamar. Bueno, eso le dice a usted que el pastor muchas veces no podrá atender todo. Ahorita, mientras estábamos aquí cantando, un hombre de Dios, un anciano, un pastor que hoy por causa de su salud no puede estar ejerciendo, me llamaba, no sé qué pasará, pero no pude atenderlo. Seguramente que si yo le llamo más tarde, es muy posible que ya él no me pueda atender a mí. Ahí es donde tiene que funcionar a perfección aquello de la paciencia. Ay, hermanos, qué bueno que Dios nos dé esa virtud. Amén. ¿Cierto? Amén, amén. Y viniendo al tema del cual nos ocupamos, porque me pareció sumamente interesante el pasaje, quiero que lo analicemos
con lujo de detalles. Observe, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Claro, es que si a mí me dijeran que el Señor viene el día martes del año tal, del mes tal, a la hora tal, pues claro, yo hago cualquier cosa, me entretengo y cuando llegue esa fecha no hay problema. Pero es que Él dijo que Él vendría, pero no dijo cuándo. ¿Cierto? No dijo cuándo. Una vez una niña de la iglesia me dijo, pastor, yo no voy a seguir el camino de Dios. ¿Y por qué no vas a seguir? Dijo, es que tanto tiempo que hace que Él está diciendo que viene y no llega. Ella estaba impaciente y tenía 15 años. 15 años de los cuales llevaba 1 o 2 años de convertida y bautizada. Imagínate, y ya estaba impaciente. Sin embargo, Dios ha esperado a la humanidad más de 2000 años para que se arrepienta. Y Él sigue, porque está escrito, la paciencia de Dios es para salvación, no queriendo que ninguno se pierda. Así que Dios nos da ejemplo de ¿qué? De paciencia. ¿Cuánto tiempo lleva usted pecando? ¿Cuánto tiempo está usted en la iglesia escuchando una y otra vez la palabra de Dios que le amonesta acerca de cosas que no debe de hacer y que lo motiva acerca de cosas que debe de hacer? Y usted no hace lo que debe de hacer y sí hace lo que no debe de hacer. Y sin embargo Dios hoy le dio la oportunidad de abrir los ojos, de desayunar, de estar sentado ahí escuchando la palabra. ¿Usted sabe por qué? Porque Dios ha sido ¿qué? Paciente para con nosotros. Pues aquí, de parte de Dios hacia nosotros, tengamos paciencia hasta la venida del Señor. Y dice, coloca una comparación. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando ¿con qué? Con paciencia, hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Coloque el ejemplo del campesino. Hay cultivos en el campo que pueden salir en 90 días. El cultivo de frijol de árbol que llamamos. Hay otros cultivos que pueden demorar 1 año. Hay otros cultivos que demoran 2 años. Y si hablamos de la palma de aceite, pues esa dura 20 años. Ese hombre sembró una planta y espera 20 años para esperar, para recoger el producto. ¿Escuchó? Entonces el Señor coloca ese ejemplo. Así como el campesino tiene esa paciencia y espera a que llueva, y si no llueve, ¿qué? Algún día caerá agua. Y si se marchita la semilla, vuelvo y aro y vuelvo y siembro. Pero él no renuncia. Él sigue cultivando. Él sigue esperando que algún día ha de llover. La tierra ha de germinar. La semilla ha de nacer, ha de crecer y en el tiempo señalado va a recoger su cosecha. Ese es el ejemplo que Dios nos da. Si Él, por algo material, tiene paciencia y espera, ¿cuánto más nosotros debemos de esperar en Él y en sus promesas con paciencia? Porque para el campesino el fruto de la tierra es precioso, pero para el cristiano la venida de Jesucristo es más preciosa todavía. Es de más valor. Y sigue diciendo, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones. Vuelve y le repite, porque la venida del Señor, ¿qué? Se acerca. Un llamado a afirmar el corazón, a no debilitarse, a no desmotivarse. Es muy posible que después de esta cuarentena, que ya va para 100 días,
Y creo que se va a pasar. Muchos hasta se desanimen allá, se desmotiven, se desconecten de Dios. Todo porque dicen, si somos cristianos, ¿por qué tenemos que vivir esta situación? Sin embargo, Dios le dice, afirme el corazón. Y cuando le dice que afirmemos nuestros corazones, no es porque las cosas sean tan fáciles. Usted recuerda a Jacob. Jacob trabajó 7 años, escuche bien, 7 años por una mujer. Con paciencia soportó a su patrón. 7 años lo soportó. Imagínese usted. Y resulta que a los 7 años, cuando se supone que le iban a entregar su legítima esposa, que además había trabajado para obtenerla, el padre de familia le sale con otra. Y él le dice, venga, pero yo ya trabajé, Dios, si quiere la otra, otros 7 años. Son 14 años para él poder obtener aquello que él buscaba, la mujer que le había llenado el corazón. Y usted sabe pues la historia de Jacob y todo lo que vivió. Bueno, aquí el Señor nos llama a afirmar nuestro corazón, porque un poquito, y el que ha de venir, ¿qué? Vendrá y no tardará. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. En el desarrollo de la vida del cristiano se presentan embates del enemigo. A veces el mar se enfurece, a veces los problemas vienen, las enfermedades surgen, las dificultades no se dejan esperar, nos ponen a tambalear. Pero ahí es donde tenemos que afirmar el corazón. Amén, amén. Entender de que no estamos esperando a hombres ni confiando en hombres, sino en Dios. Algo debe usted de saber hoy, y es que cualquiera le va a fallar, pero Dios nunca falla. Él es fiel. Amén. Y eso es lo que a mí me hace todos los días levantarme con más deseos de seguir haciendo lo que Dios me ha puesto a hacer. Porque me doy cuenta que Él es fiel, que Él promete y Él cumple. ¿Que me desespero? Sí. ¿Todo por qué? Porque he querido meter a Dios en mi tiempo. Y cuando los cristianos metemos a Dios en nuestro tiempo, pues las cosas se complican porque Dios no está sometido al tiempo. Así que los poquitos de Dios son eternidades. ¿Cómo es que dice la Escritura? 1000 años para el Señor son como un día o como una de las vigilias de la noche. A usted se le hace mucho rato arrodillado 3 horas, ¿verdad? ¿Cómo le parece que para Dios 1000 años son como 3 horas? O 3 años, o 3 horas como 1000 años. ¿Qué le parece? Así que usted y yo tenemos es que entender quiénes somos y quién es Él. A dónde estamos nosotros y en qué condición estamos y cuál es la posición de Dios. En la medida que logremos entender eso, nos vamos a despreocupar y diremos como Pablo, sea que vivamos o sea que muramos, sencillamente somos ¿de quién? Del Señor. Del Señor. Así que puede demorar mucho o puede venir hoy. Puede suceder que yo parta de esta tierra y no vea el anhelado levantamiento de la iglesia en el campo humano. Pero eso está en el tiempo de Dios. Amén. Y por eso está diciendo aquí, tengan paciencia porque la venida del Señor está cerca. Y vuelve y le coloco otro ejemplo. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción. ¿Y qué? Y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Yo me imagino a los profetas hablando
de la venida del Mesías. Ya viene el Mesías. ¿Cómo será? Lea el libro de Isaías capítulo 64. Leámoslo para que se dé cuenta el sueño del profeta. Escuche. Oh, si se rompiesen los cielos y descendieras y a tu presencia se escurriesen los montes. Ese era el sueño, era la oración del remanente esperando la liberación y el regreso de su Mesías. Eso era lo que ellos deseaban. Y usted se imagina Isaías morir y no ver cumplido lo que él anunció. Jeremías murió y no vio lo que profetizó. Daniel murió y no vio lo que profetizó. Moisés murió y no vio acerca de su profecía. Hermano, por eso dice aquí, tengamos como ejemplo que lo que vivieron ellos. Ellos anunciaron que Cristo venía, que ya estaba, que el Mesías estaba a las puertas. Y además hasta oraron en su ansiedad porque se cumpliera lo que estaba escrito. Sin embargo, se fueron y no lo vieron. Bueno, el escritor consagrado dice aquí, tomemos como ejemplo ese comportamiento de esos varones de Dios que solamente por ser hijos de Dios tuvieron la capacidad de entender que uno es mi tiempo y otro es el tiempo de Dios. Yo a veces oro y quiero que Dios me responda ya. Me he encontrado con cristianos que me han dicho, hermano, le he pedido tanto al Señor. ¿Cuánto llevas orando? Una semana. Y ya está cansado de orar. Una hermana me llamó mucho la atención, por ahí en la década del 80, una hermana me ha dicho, 20 años estuve orando por mi marido. Y la gente me decía que no ore más. Y yo le decía, no voy a descansar de orar hasta no verlo a los pies del Señor. Y oh bendición, después de 20 años, Dios trató con ese hombre y él se entregó al Señor. ¿Se imagina usted que ella hubiera renunciado a los 15 días, al mes, al año, a los 5 años? No, ella oró con paciencia, esperó con paciencia y el Dios que sabe todo, que conoce todo y que nada escapa a su decisión, vino el cumplimiento, vino el tiempo y Dios trató con él. Amén. Y qué bendición ver a aquella familia unida sirviendo al Señor. Aquí, la Escritura está diciendo, tenemos que aprender de esos hombres de Dios que tuvieron tal paciencia. Y dejemos de quejarnos, que a veces nosotros nos quejamos porque sí y nos quejamos porque no. No nos quejemos más. Tengamos como ejemplo la aflicción y la paciencia de los profetas, que ellos, en vez de estarse quejando, siguieron cumpliendo la misión, entendiendo que fiel es el que los llamó, fiel es el que les prometió. Yo cumplo la misión, Dios dará en su momento el cumplimiento. A mí me llena eso de esperanza. Y luego viene otra enseñanza que está muy relacionada con lo personal. Mire lo que dice el verso 11. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Habéis oído de la paciencia de Job? ¿No le ha sucedido a usted que se impacienta sobremanera porque está solicitando un trabajo y no le sale? ¿No le ha sucedido que ha estado pidiendo a Dios la sanidad para su cuerpo y lleva 1 año o 2 años orando y sigues enfermo? Yo me he encontrado con creyentes que me han dicho, pastor, tanto orarle a Dios y Dios como que no me escucha. Eso quiere decir que le hace falta a ese creyente ¿qué? Sencillamente paciencia.
porque nada sucede sin un propósito. Y Dios tiene todo bajo control. Y Él sabe perfectamente qué cosas nos afectan positivamente o negativamente. Y puede ser que muchas veces yo esté ahí insistiendo en algo que Dios de antemano sabe que si lo logro obtener, me voy a autodestruir. Hay un ejemplo lindo, la vida de Job. Piense por un momento, tiene todo. Tiene hacienda, tiene camellos, tiene bueyes, tiene ovejas, tiene fama, tiene una familia muy linda, todo el mundo lo admira, es reconocido cuando sale a la puerta de la plaza. Pero un día cualquiera se levanta y le traen una noticia. Sus hijos estaban celebrando la fiesta de cumpleaños de su hijo y ahí perecieron todos. Y va saliendo ese cuando llega otro. ¿Cómo le parece que hubo una tormenta y hubo una tragedia? Sus ganados perecieron. Y va saliendo ese, darle la noticia. Venga, ¿cómo le parece que hubo un enorme vendaval y se llevó la casa quinta? Y sale ese y viene el otro diciéndole, todo está acabado, no hay nada que hacer. ¿Qué fue lo que hizo Job? ¿Renunció? ¿Desistió? No. ¿Ha leído el Salmo 42? En un momento de dificultad el salmista hace un monólogo interesante y dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Amén, aleluya. Porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Amén. Y él decía esto, ¿por qué? Porque los que le rodeaban lo presionaban. ¿Dónde está su Dios? ¿No oís que tienes a Dios? ¿Y a dónde está el Dios que usted predica? El Dios del cual usted habla. Estaba mirando en las redes sociales a algunos blasfemos diciendo, ¿dónde están los pastores? ¿Por qué no sanan a todos los que tienen el COVID? Porque la gente cree que el pastor tiene el control de las cosas y lo hacen de una manera burlona, tratando de presionar a los cristianos. Y seguramente que algunos hermanos en este tiempo los habrán presionado y los habrán cuestionado. Y si se han enfermado del virus, les habrán dicho, ¿y no es que Dios no los guarda a ustedes? Pues eso le pasó al salmista. Fueron mis lágrimas en mi gemir todo el día, dice. Porque se agravó en mí el mal. ¿Y qué decían sus adversarios? ¿Dónde está el Dios de David? ¿No le compone muchas canciones? ¿No habla muchas maravillas de él? ¿Por qué está en esa condición? ¿Qué pasa con su Dios? Eso es muy posible que le esté pasando a muchos. Seguramente que a Job también le pasó. Venga, Job, y usted no puede ser el hombre que hacía devocionales y que intercedía por sus hijos. Y entonces Dios no pudo cuidarle su familia. Y usted que era fiel y llevaba todo lo que Dios le demandaba y ahorita le quitó todo. Y usted que tenía tanto bienestar y reconocimiento, ahora la gente se burla. Y usted que estaba rozagante de salud, ahora eres un leproso. Y enseguida vienen los presuntos amigos a juzgarlo, a cuestionarlo. Mire bien la vida de Job. Pero ese hombre fue paciente. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová ¿qué? Bendito. Y ojo, algo interesantísimo. Lo único que le quedaba era su mujer. Porque lo único que tiene el hombre sobre la faz de la tierra es su mujer. Y la mujer lo único que tiene es su marido. Porque los hijos crecen, hacen su vida y se van. ¿Y quién queda con él o quién queda con ella? Ese tipo cansón, esa mujer aburridora, ahí está con él, ahí está con ella. Pues esta mujer un día se levanta y le dice, Job,
Aún retienes tu integridad. No ve todo lo que te ha pasado. Se te acabó la hacienda, se te acabó la fama, Dios te quitó la familia, los amigos que tenían, mira lo que hacen. Y aparte de eso, Dios te quita la salud y todavía sigues insistiendo en creer en ese Dios. No vale la pena. Renuncia, maldice a Dios y muérete. Pero ¿qué fue lo que dijo Job? Solo recibiremos el bien y no el mal. Jehová dio, Jehová quitó. Amén. Sea el nombre de Jehová bendito. Aleluya. Y lea el último capítulo del libro de Job. Y usted se va a dar cuenta qué pasó con Job. Cómo Dios bendijo al profeta. Cómo Dios le devolvió 10 veces más. Por eso es que aquí dice, acordaos de la paciencia de Job. ¿Cuántos de los que me están viendo y escuchando han vivido el calvario de Job? ¿Cuántos han experimentado la tragedia de Job? Estoy seguro que ninguno. Y sin embargo, se ponen a tambalear en la fe por circunstancias que son transitorias, que pronto pasan. ¿Sabe? Hay un llamado de parte de Dios. Amén, gloria a Dios. Ven y amístate con Él. Amén. Y por ello tendrás paz y te irá bien. Y cuando pase esta tormenta, te acordarás de ellas como de aguas que pasaron. Porque si algo es especial Dios, es en hacernos saber que sus bendiciones cada día serán mejores que las que pasaron. Pues al final está escrito, la senda del justo es como la luz de la aurora. En Cristo no hay estancamiento, en Cristo no hay retroceso, en Cristo solo hay futuro. Alaben el nombre del Señor. En Cristo no hay razones para estar frustrados ni derrotados. Así perdamos lo que sea. Mire lo que dijo Pablo. ¿Qué me podrá separar del amor de Cristo? Y comienza a enumerar. Angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, lo pasado, lo presente, lo porvenir, lo alto, lo bajo. Nada, absolutamente nada me podrá separar del amor de Cristo, porque en Cristo soy más que vencedor. Y ese es el llamado para el cristianismo hoy, que alcance a comprender que vale la pena afirmar el corazón y tener paciencia. Porque acuérdese, no hay tormenta que no termine. Aleluya. Ni hay noche que permanezca para siempre. Así como llega la noche, también llegará el alba. Y así como viene la tormenta, también terminará. Y lo importante de todo es que tengas a Jesús en tu barca. Porque si lo tienes en tu barca, no temas. Él tiene el control. Y bajo su protección, venga lo que venga, pase lo que pase, suceda lo que suceda, en Él estamos completos. Así que tengamos paciencia como el campesino. Tengamos paciencia porque el Señor viene. Tengamos paciencia porque hay algo importantísimo que usted no puede olvidar. Y es que hay testimonios de personas que cruzaron este sendero de la fe y a pesar de todas las dificultades que se les presentaron, ellos salieron victoriosos. Mira bien lo que dice el escritor a los Hebreos en el capítulo 12. Teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, que corramos con paciencia. Esto es de tener paciencia en Dios. ¿Y sabe por qué? Porque su venida está cerca. ¿Cuándo? No sabemos. 2000 años han pasado. Lo hemos predicado. Pocos lo esperan. Pero le tengo una noticia. Él puede venir hoy. ¿Y usted está en condiciones de irse ahora? ¿Usted sabe por qué no ha venido Él aún? Porque a lo mejor no estás preparado. Si Él hubiera venido ayer, posiblemente te hubieras perdido. Pero Dios ha postergado su misericordia hasta hoy. ¿Cuál es su propósito?
salvarlo y salvarme. Así que, hermanos, seamos pacientes hasta la venida del Señor, porque a la hora que menos lo pensemos, Él vendrá. Y si estamos bien, nos vamos. Y si no, pues nos quedamos. Y creo que eso será fatal, perder la oportunidad por no tener paciencia hasta su venida. Les invito a que estén de pie. Vamos a orar. Y vamos a orar por ese hombre que está flaqueando en la fe, por esa familia que no quiere seguir en el camino, por ese joven que las presiones de los medios y de sus amistades todos los días le hacen desmotivar, para que hoy comprenda que hay que tener paciencia para salvar su propia alma. Y hay que tener paciencia para confiar en las promesas de Dios. Y hay que tener paciencia así pasen los años, porque Él nos ha dicho que la paciencia nuestra debe de ir hasta la venida del Señor.